Buenas tardes, mi nombre es Alfonso Bojorques y el día de hoy estaré entrevistando al escritor de Joseph Amor en las Venas. Primera pregunta, ¿cuál es su nombre? Cristian Bojorques. ¿Cuál es su profesión y a qué se dedica? Soy ingeniero químico, ingeniero industrial. Me he dedicado prácticamente toda mi vida al área educativa, en la formación para el trabajo y ahorita especialmente en capacitación empresarial. Okay. ¿Qué lo motivó a estudiar esa carrera? Básicamente siempre me ha gustado el área de la ingeniería, solución de problemas. Entonces, ver esa posibilidad de resolver los problemas en empresas o resolver los problemas en la sociedad es lo que me motivó. ¿Y cómo decidió ser escritor? Esa decisión fue gradual, fue alrededor de más de 10 años. Eh, Fue solamente un gusto por escribir, pero hasta que escribí Joseph, Amor en las Venas y se publicó, fue cuando empecé a creer que podía ser escritor. Okay. ¿Qué hizo que decidiera crear la novela de Joseph Amor en las Venas? Llevar un mensaje a los jóvenes porque a mis 25 años, ya estando en una etapa adulta, pero joven todavía, sentía que no debían de perderse los mensajes importantes para los jóvenes, ese altruismo, esa fuerza de mejorar para transformar a nuestra sociedad. Entonces quise que a través de algún mensaje positivo, con experiencias de personajes jóvenes, ellos pudieran captar o reflexionar sobre la importancia de tomar sus mejores decisiones en la etapa de la juventud. Okay. ¿Desde el comienzo tuvo clara la historia o tuvo algunos cambios? Mm, En el año 2000 escribí la columna vertebral de la historia, 10 páginas que se centraban obviamente en los personajes principales, pero eran solamente 10 páginas que narraba esa difícil situación de la enfermedad de uno de los personajes y de la dura batalla con la que se estaban enfrentando y la necesidad de transformación del resto de los personajes. Posteriormente, 5 años después, decidí escribir la novela completa con su introducción, su desarrollo, basado en esa columna vertebral que está íntegra. Afortunadamente pude integrarla sin hacerle modificaciones y luego su conclusión. No fue difícil y las únicas correcciones que se hizo fue correcciones de la edición, no tanto de la historia. Interesante. Desde el comienzo tuvo... la historia en algunos momentos hace referencia a su vida. Considero que muchos escritores, y en lo particular, nuestra base es la realidad y nuestras vivencias personales. Sí, tiene mucha base de mi personalidad y mis experiencias. No obstante, necesita el imaginario de un escritor para crear una historia que atrape a los lectores y que dé los mensajes múltiples sin caer en la monotonía. Por eso tiene parte, pero mucho es imaginario también. ¿Cómo o con quién te inspiraste para desarrollar los personajes de Joseph y Daniel? Básicamente es un producto de la observación de la realidad, pero también inspiración de otros personajes de novelas que en su momento me impactaron y me gustaron en mi adolescencia, mi juventud y en mi etapa ya adulta laboral, porque la columna vertebral tenía los personajes principales, pero no tenía personajes secundarios, los cuales los desarrollé con esos matices de personajes icónicos que marcaron mi vida de otras historias, obviamente no iguales, pero sí de una manera de cómo crearlos, con esa combinación de personalidades muy contundentes para lo que quería expresar. ¿Cuál es el personaje que más le gusta y el por qué? Julián definitivamente, sin el personaje Julián, para los jóvenes o padres de familia o lectores que pudieran ver este video y que no han leído la historia, no les hablaré mucho, simplemente es el que permite o nos adentra en una reflexión profunda para que todos los sucesos de la novela se lleven a cabo y no sea de una manera monótona ni plana, y es el que permite que exista una transformación de todos los personajes y él
basado en su lucha central. ¿El personaje de Joseph siempre fue así y tuvo esa transformación al comienzo o tuvo otra forma? El personaje de Joseph, como narramos y dice en la sinopsis de la propia edición, era un joven como muchos. Sin embargo, el exponerse o al conocer a Julián lo hace reflexionar y le permite tomar las decisiones que lo adentran en la historia y lo hacen vivir una transformación en muy poco tiempo, derivado que había la intención de contribuir a salvar una vida que estaba en peligro y en riesgo. ¿Cómo crees que Joseph, Amor en las Venas, puede influir en la sociedad? Básicamente todos tenemos ese espíritu joven. Obviamente los jóvenes de la actualidad lo sienten, lo viven, esa incertidumbre, esa curiosidad, ese deseo de siempre progresar, ir por más, está en los jóvenes. Las personas ya con mayor edad, ese espíritu existe, aunque tengamos mayor edad. Mi intención es de que ese poder o fuerza de la juventud permanezca siempre en la sociedad, independientemente de nuestra edad, y puede transformar con el simple hecho de tomar las decisiones que se deben de tomar según la situación o adversidad que enfrentamos. ¿Cuál crees que es la mayor lección de la novela? Es que lo que pareciera ordinario, lo que pudiera ser una vida ordinaria, si tomamos las decisiones adecuadas con un propósito superior a nosotros, se convierte en extraordinario. Todo se convierte en extraordinario cuando ya encontramos un propósito y estamos dispuestos a tomar las decisiones y acciones para alcanzar ese propósito. Ese es uno de los mayores enseñanzas de la novela. ¿Tuviste problemas para crear la historia o te bloqueabas en momentos de la historia que te impedía continuarla? No, esa historia, a pesar de haber sido mi primera novela, pero como tardé tantos años sin escribir, tardé tantos años con el anhelo de escribir, pero nunca creí en mí, porque mi profesión o mi carrera universitaria no fue en el área de literatura, de lenguas hispanas. Entonces fueron muchos años de acumulación de ideas y de ese anhelo por escribir. Por eso cuando me decidí a completar la historia, fueron 90 días de escritura, uno tras otro. No hubo bloqueos, lo único que hubo fueron pequeños lapsos de algunos días, pero no, aunque dejé de redactar, nunca dejé de crear la historia en mi mente. Esa novela fluyó bastante bien. Si se te diera la oportunidad, ¿continuarías la historia de Joseph? Esa oportunidad me lo dirá la vida, Dios y la situación y la época más adelante. Cuando escribí Yo sé amor en las venas, la finalidad es una historia que ahí concluye. Porque sin hablarles de la historia ni del final, la intención es sembrar una semilla para que la continúen los lectores una vez que la hayan terminado. No tanto yo hacer una segunda o tercera parte. No obstante, ha sido tan solicitada que es una posibilidad, pero tal vez aniquilaría la atemporalidad de la historia, porque es una historia que lleva 18 años vigente y en las presentaciones puedo ver cómo está tan viva la historia y conecta tanto con los lectores jóvenes o padres de familia o adultos o maestros como desde la primera publicación. Ya lleva 11 ediciones. ¿En algún momento le gustaría rehacer la historia pero de forma más actualizada para futuras generaciones? Siempre es una tentación actualizarla, pero considero que el tiempo, así como muchas cosas de la vida, es fácil mencionar como los buenos vinos. Creo que además de ser una historia para los jóvenes, es una cápsula de una época, de un joven, en esa etapa en la que se escribió. Y es una forma también de mostrarle a las nuevas generaciones de cómo era la vida sin tanta tecnología, sin lo que conocemos hoy o lo que se conocerá en el futuro, a la juventud, sin perder el contenido esencial de la historia. Yo creo que no la actualizaría. Ok. ¿Cree que algún personaje de su novela influya en que alguien haga algo gracias a ese personaje?
Totalmente. Cada personaje está creado con la finalidad de influir positivamente a los demás. Por mencionar algunos ejemplos, en las primeras ediciones conocí personas que empezaron a apoyar a otras que necesitaban donación de sangre, sin profundizar en la historia. Posteriormente también tuve conocimiento de jóvenes ya profesionistas, médicos, enfermeros, maestros, que la novela los inspiró para tomar la decisión de estudiar ciertas profesiones, y muchos otros, gracias a los personajes y a la novela, dijeron, fue mi primer libro en la secundaria o en la preparatoria y de ahí tomé el gusto por la lectura. Entonces sí, definitivamente cada personaje influye, y no todos los personajes influyen en todos los lectores, sino que dependiendo de la historia personal del lector, eligen a su personaje preferido con el que se identifican. ¿Tuvo algún proyecto que por falta de inspiración o de dinero no se pudo realizar? Tengo muchos proyectos en puerta. De hecho estoy por terminar una novela que me falta el último capítulo. Tengo 3 años que lo suspendí porque para ese último capítulo quiero más experiencia, más aprendizaje de lo que voy a cerrar ese capítulo. No ha sido por falta de inspiración, tal vez de tiempo, y no de tiempo para escribir, sino de tiempo para madurar lo que yo quiero escribir. Y obviamente tengo una historia que está solamente en la mente, que obviamente no sé si la llegue a escribir porque es una novela histórica combinada con los relatos como escritor, pero sí quiero que tenga mucha historia sobre los inicios de lo que fue nuestra nación en la época de la colonia de México y cómo se fue creando nuestra cultura que pues, se ha ido heredando. Pero bueno, eso está en un proyecto imaginario. Pero afortunadamente he concluido todos los proyectos que me he planteado. Okay. ¿Le gustaría que alguien tome uno de sus proyectos y en base a ellos recree esa historia, pero sin dañar la obra original? Sí, de hecho, uno de los proyectos ahorita estamos promocionando fuertemente Joseph Amor en las Venas, porque es la historia que tiene más potencial, a no ser que los lectores digan lo contrario con mis otras novelas, pero hasta ahorita me han demostrado que es la que tiene más potencial de llegar masivamente a los jóvenes, a las ciudades, a los padres de familia, y ahora con las entregas directas como a través de Mercado Libre que la pueden encontrar, o con los envíos directos, todo lo que existe, entonces ya no hay fronteras para Joseph Amor en las Venas, que se ha desarrollado regionalmente. Y sí, uno de los proyectos a mediano plazo, a mediano, es que alguien se interese por la historia y la pueda recrear en algún otro formato, como serie, como película, como novela gráfica también, que está teniendo mucho éxito en la juventud, sin alterar la historia original, por supuesto. ¿En algún momento creyó llegar a este nivel de reconocimiento o solo que el mensaje de Joseph llega a los lectores? Considero que, aunque estoy muy satisfecho con lo que se ha logrado con Joseph Amor en las Venas, la novela, un escritor siempre cree, es como sus hijos, que pueden dar muchísimo más, y ¿qué tenemos que hacer? Impulsarla, seguirla impulsando. En ese tenor estoy satisfecho y con lo que ha llegado, pero desde la primera edición, que se publicó con mucho temor, nunca creí que tuviera esa gran aceptación, y sobre todo 18 años después siga tan vigente. En su primera edición no lo creí, pero la experiencia de cada año y cada presentación y cada intercambio con lectores me han dado la confianza para saber que Joseph es una historia que tiene todavía mucho camino por recorrer y llegar a muchísimos más lectores en todo el país. ¿Cómo manejas el rechazo o las críticas negativas a tu trabajo? Considero que la madurez es lo que nos da la oportunidad de manejarlo, y sobre todo entender que hay una historia para cada persona. Un escritor debe escribir para los lectores en primer término, y en segundo también para otros escritores. A diferencia que al inicio, hace 18 años, la creencia era escribir para agradar a otros escritores, entonces la crítica era muy dura, pero eso se eliminó gracias a una crítica positiva de los lectores, que es para quien uno debe de escribir, para los lectores. Y sí, apoyarse en escritores, aprender de ellos, pero no escribir para otros escritores, porque estaría muy limitada la literatura si así lo hiciéramos.
Y por último, ¿tiene planes o proyectos para el futuro? Claro que sí. Como ya mencioné, concluir mi quinto libro, que su título es Viento de Perdón, lo he dicho y lo sigo diciendo, lo expreso en las presentaciones que tengo. Y como bien he dicho, llevar a nivel nacional y con la frontera con nuestros paisanos latinos que están en Estados Unidos, sobre todo en Arizona y California, Joseph Amor en las Venas. Hay muchas plataformas que lo quieren hacer, que lo puedo hacer. No obstante, en México nos encanta el libro impreso en papel, no tanto el digital, y la estrategia a corto plazo es hacer llegar a más lectores Joseph Amor en el papel, Joseph Amor en las Venas en papel como lo vemos aquí. Bueno, muchas gracias por su tiempo para realizar esta entrevista y fue un placer conocer un poco más de usted. Gracias a ti, Alfonso. Un honor haber sido invitado y poder compartir contigo y con quien vea esta entrevista. Muchas gracias.